Básicamente para ver, hay muchas opciones de tratamiento y dependen de muchos factores. Dependen de la localización del mioma, obviamente el tamaño y de la edad de la mujer. Si está en edad reproductiva y quiere conservar su fertilidad, hay otros que pueden ser desde manejos médicos, manejos quirúrgicos. La histerectomía, o sea, quitar la matriz, sería el manejo definitivo de eso. Obviamente existen otros, desde que son los manejos médicos o los que son los manejos quirúrgicos. Por el tamaño, debería ser, en este caso, a priori decir que es un manejo quirúrgico. Pero, si ella quiere conservar la fertilidad, podría ser simplemente la vaporización por eco, como sería el Focus Hexablade, podría ser la miomectomía, o que es quitar nada más el mioma y que deje el útero o la matriz. Y esto se puede hacer por vía laparoscópica, o sea, cerrada que se llama, con asistencia de robot, o puede ser por vía de laparotomía, abriendo y extirpando ese tumor. Obviamente, por el tamaño del tumor serían las dos vías más que hacerlo incluso a través de la vagina, siempre y cuando fuese un tumor que estuviese adentro de la cavidad uterina denominado submucoso. Pero por supuesto, el tratamiento de quitar la matriz es el definitivo y es el último que se debe hacer cuando han fallado los otros manejos que pueden ser hormonales, incluso como análogos de GnRH, etcétera, que disminuyen la tumoración y que lo pueden hacer incluso más abordable para una cirugía conservadora persistiendo la matriz. El quitar la matriz es el manejo último de la miomatosis. Sí, el estudio, la citología cervical, mejor conocida como Papa Nicolau por la tinción de la que se utiliza, no es para diagnóstico de miomatosis uterina. O sea, por supuesto que ese no es. La miomatosis es una tumoración que está en el cuerpo uterino, no en el cuello, y el Papa Nicolau solamente nos va a decir sus 5 etapas desde si es normal, si hay proceso inflamatorio, si hay proceso infeccioso, si hay lesiones premalignas y lesiones malignas del útero, nunca de una miomatosis. Una miomatosis, el diagnóstico es clínico por palpación y por último por medios de gabinete, que puede ser básicamente un ultrasonido o cosas más sofisticadas como tomografías pélvicas o resonancias magnéticas, pero básicamente es con una buena exploración física y con un ultrasonido se hace el diagnóstico, nunca por Papa Nicolau. Miomatosis, como su nombre propio sería leiomiomatosis, que es, o fibroleiomiomatosis, que quiere decir que es una tumoración dura del músculo liso del útero. Eso es una miomatosis, es un tumor de la matriz del útero. Sí, los miomas básicamente son bastante frecuentes en la mujer. Se habla que puede haber de un 15 a 25% de las mujeres pueden tener miomatosis uterina. Y de esta, no todas necesitan manejo. ¿Cuándo se da manejo a una paciente con miomatosis? Cuando nos está dando alguna alteración. O sea, y las alteraciones básicamente van a ser de tipo hemorrágico o por compresión a órganos vecinos. Llámese a la vejiga, alterando la micción y demás, o a nivel del intestino, o por pesantez o dolor pélvico. Que si puede dar o no infertilidad, sí, principalmente los que se encuentran dentro de la cavidad uterina o denominados submucosa. Los miomas, según su localización dentro de la matriz, los vamos a dividir en subserosos, los que están hacia afuera, hacia el abdomen, intramurales, los que están en la pared de la matriz, o los submucosos, los que están adentro en la cavidad uterina, que es donde va a insertarse el óvulo fecundado, o sea, el ovocito. Entonces, estas pueden dar por su localización infertilidad, pero no son los más frecuentes. Los miomas, por definición, son siempre benignos. En
en un porcentaje muy bajito, menos del 0.5%, puede tener una degeneración que se llama sarcomatosa, o sea, ir hacia una malignidad, pero no. Por definición, el mioma es siempre benigno, es una tumoración benigna. Y lo que pasa es que en medicina, nosotros los tumores, los denominamos en tumores benignos o tumores malignos, y los miomas son del grupo de los tumores benignos. Los síntomas que dan, les decía yo, va a depender mucho de la localización y del tamaño de los miomas. Básicamente va a ser pesantez pélvica, dolor en la pelvis, alteraciones menstruales, denominadas hiperpolimenorreas, que en términos normales es que sangran mucho, muchas veces, o durante la regla con dolor, o con gran cantidad de sangre, o con mucha duración en los ciclos menstruales, y también pueden haber sangrado intermenstruales. Esos son básicamente los síntomas que dan, o una pesantez en la pelvis con compresión a vejiga y a recto. Hay varias teorías. Yo, como siempre digo, y quiere decir que cuando tenemos varias teorías, que ninguna puede ser la correcta. Pero básicamente la más aceptada es que en el músculo liso del útero hay más receptores a estrógenos. Y eso quiere decir que son más susceptibles a captar más cantidad de estrógenos. Y conforme pasa la vida fértil de la mujer, está más tiempo siendo estimulados estos receptores y pueden favorecer el crecimiento de estas tumoraciones benignas en esos lugares que hay más receptores a estrógenos. Normalmente, o sea, son mujeres en etapa fértil de la vida y principalmente después de los 35 años, entre 40 y la premenopausia. Porque también si nosotros pensamos en que son susceptibles de estimulación hormonal, es en edad fértil, cuando las hormonas femeninas están teniendo un ciclo y pueden estimular a esto. Por eso es que se dice que la miomatosis después de la posmenopausia tienden a disminuir su tamaño. Sí, claro. O sea, conforme comienza la menarca, o sea, desde la primera regla de la mujer, y comienza a haber estímulos en forma continua, estos pueden ir cambiando. Hay factores, además, que pueden influir en que cambien esto. Por ejemplo, la utilización de hormonas, básicamente de estrógenos. El embarazo puede favorecer a que crezcan, porque aumentan las concentraciones hormonales, y por lo tanto puede haber un crecimiento de estas tumoraciones con degeneración, con cambios que pudiesen darnos otra sintomatología. Básicamente no por alimentación, pero por actividad física puede haber un mayor sangrado, y como les decía, incluso sin actividad física, dependiendo de su localización, los que se encuentran pegados al endometrio, lo que es dentro de la cavidad uterina, que es lo que se descama cada mes, los que están cerca de ese endometrio van a ser más sintomáticos en cuanto a hemorragias anormales de la mujer. Los miomas de ningún tamaño son normales, y depende mucho de la localización más que del tamaño, para dar los síntomas. ¿Cuándo se debe operar un mioma? No importa tanto el tamaño, sino dónde están y qué síntomas dan. Si viene una mujer, y por poner un ejemplo, y tiene 4 miomas de 2 centímetros, que no le causan ningún problema, se deben observar, se deben seguir. Pero si tiene un mioma, 1 o 2, de 2 o 3 centímetros, que le están dando sangrados anormales, ese se debe tratar. O sea, no es el número ni el tamaño en muchas casos. Claro, un mioma de 10 centímetros va a dar problemas por compresión o por dolor, pero no hay un número mágico de decir, este mide 4 centímetros, debe operarse. Normalmente los miomas, con otras clasificaciones que de repente damos, que si son pequeños, medianos o grandes elementos, eso va a ser por centímetros. Generalmente los que miden 4 o más centímetros son susceptibles de ser operados. Pero básicamente un mioma debe operarse por sintomatología. Si da dolor,
pesantez, interfiere en la vida de la mujer, o dolor en la relación sexual, o sea, como denominada dispareunia, o hemorragias o sangrados anormales. Como le decía, los tratamientos van a ser diversos. Hay los tratamientos médicos y los tratamientos quirúrgicos. Dentro de los tratamientos médicos, generalmente esos son un poco paliativos y podemos dar desde anticonceptivos de microdosis para evitar el estímulo de los estrógenos a altas dosis, la utilización de progesterona únicamente, la utilización de antiestrogénicos o lo que se denominan análogos del gen RH. Todos estos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer básicamente, por ejemplo, los análogos de gen RH o los antiestrógenos, hacen lo que se denomina una pseudomenopausia. Entonces, hacemos que la mujer cayese en una etapa como si fuese su menopausia, entonces no hay un estímulo estrogénico y por lo tanto van a disminuir de tamaño, en lo cual varía generalmente alrededor de un 35 un 65% el tamaño de la tumoración. Esto hay que tenerlo en cuenta, esto es pasajero. Generalmente después los tratamientos deben hacerse por unos 3 meses o máximo 6 meses, porque después esta pseudomenopausia nos va a dar alteraciones en la mujer, sobre todo en la osificación, en la calcificación ósea de la mujer. Y por el otro lado, tampoco, o sea, hay que saber que después de 6 meses a un año, generalmente al regresar los estímulos pueden volver a crecer esas tumoraciones. En cuanto a las cuestiones, están los métodos quirúrgicos. Y de eso, el método que es 100% efectivo se llama histerectomía, quitar la matriz, porque entonces no hay donde salga otro mioma. Ya no tenemos el órgano donde va a salir el mioma. Y las otras son las que hablábamos nosotros, que pueden ser la vaporización sónica por Focus Hexablade, puede ser las cirugías, que es nada más el quitar los miomas por diferentes vías, por vía laparoscópica, asistida por robot, o por vía abierta, o laparotomía que se llama, o por histeroscopía, que es a través de la vagina, y va a depender de dónde estén localizados. También en cuestiones quirúrgicas, ya que no propiamente lo hace el ginecólogo, está lo que hacen los radiólogos intervencionistas, que se llaman. ¿Qué es eso? Embolizar a través de una guía la arteria uterina, que es hacerle un coágulo a la arteria uterina para que el suplir de sangre al útero disminuye y por lo tanto disminuye también el aporte sanguíneo a la tumoración y va a disminuir de tamaño. Eso es otro dentro de toda la gama que hay de tratamientos en la miomatosis uterina. No, o sea, no están aceptados como tratamiento. A veces cuando nosotros ya tenemos una laparotomía y hay un mioma muy, muy pequeñito, o sea, muy pequeño, a veces se puede electrocoagular y solo va a involucionar. Pero tienen que ser normalmente miomas, cuando estamos haciendo miomectomía, que son menores de 0.5 centímetros. No hay nada, ningún tipo de alimentación está correlacionado ni que mejora la miomatosis uterina, ni que empeora la sintomatología o el crecimiento de los tumores. O sea, esos son de repente leyendas urbanas que tenemos, en que algún tipo de alimentación puede favorecer o puede entorpecer el crecimiento del tumor. No, como hablábamos hace rato, eso ya es predisposición genética, eso es por los receptores que existiesen estrógenos, no hay manera de prevenir la formación de miomatosis uterina. Lo primero que tiene que hacer es ir a su ginecólogo y, como les decía anteriormente, debe llevar una historia ginecológica adecuada, una buena exploración física y con un método de diagnóstico como es el ultrasonido pélvico, se puede hacer el diagnóstico y entonces con su médico normar una conducta de manejo del mismo. La extirpación del útero
como tal no tiene ninguna alteración para la mujer. Una cirugía bien hecha, los únicos riesgos que son los que hay normalmente como cirugía, con alteración quirúrgica por una operación. Pero el quitar el útero no da ninguna, el útero no tiene más que la función de albergar al embarazo. Es lo único que da. No da ninguna hormona, no da una secreción, porque de repente las pacientes nos dicen que qué les va a pasar. Que si va a haber una declinación en cuanto a su sexualidad, que si va a haber una declinación en cuanto a su capacidad hormonal. Hay que recordar que las hormonas ginecológicas las da el ovario, más no el útero. Entonces, lo único que va a tener la paciente que se le extirpa el útero, o sea, le hace una histerectomía, es que no va a menstruar, pero su ciclo hormonal seguirá estando hasta el día que tenga que cesar la actividad de los ovarios, que eso llegará a lo que se denomina climaterio, ¿de acuerdo? Pero no da ningún efecto ni emocional, ni físico, ni endocrinológico. Va a depender dónde estuvo localizado el mioma. Pero generalmente, en forma genérica, se dice que después de 3 meses el músculo liso ya se ha recuperado para poder expandirse y tener un embarazo. Bueno, en Médica Sur, en el servicio de ginecología y obstetricia de Médica Sur, yo soy miembro del staff también de este hospital, aquí en Médica Sur, en la Torre 2, el consultorio 222. Médica Sur es un hospital que cuenta con todos los servicios de apoyo en el diagnóstico y en el tratamiento. Es un hospital completo en cuanto a todos los servicios que necesitamos los ginecobstetras. Además, en la Sociedad de Médicos de Médica Sur, nos preocupamos de que los médicos sean médicos con ética y sean médicos certificados. O sea, que el Consejo de Ginecología de este país les dé no solamente tengan su cédula de especialista, sino que tengan la certificación del Consejo Mexicano de Ginecobstetricia.